Ahora vamos a compartir una nota. Esta nota la realizó Ana Escalón. Ana ha sido periodista, directora de noticias de este canal, de Canal 7, y entrevistó a un muy joven, Hugo Chávez, cuando se hizo un referéndum revocatorio. Esto fue en el año 2004. Buenas noches, presidente. Buenas noches, Ana. Yo quería empezar por algo que usted dijo hoy en la conferencia de prensa, que fue que la Cuarta República ha muerto. Y es algo que tal vez es importante para que se entienda en la Argentina. ¿Qué quiere decir que una república se muere a nivel de qué es lo que nace institucionalmente y qué cambios va a haber en la política? De acuerdo. Vamos a hablar un poquito de eso. Primero que nada, saludos a través de ti a mi querida Argentina y a ese pueblo argentino. Mira, tú sabes que aquí comenzó un proceso de transición. Hace ya casi 6 años. Nuestra revolución llegó al gobierno en diciembre de 98 y asumimos gobierno en febrero de 99. Vamos para 6 años, pues. Ese primer año fue batalla política abierta, fue el año, pudiéramos llamarlo como el año constituyente. Ese año hicimos el referéndum, elegimos la constituyente, debatimos de todo y con todos, y surgió esta constitución que fue aprobada en referéndum el 15 de diciembre de aquel año 99, así que todo ese año, además de muchas otras cosas económicas, internacionales, pero el eje central, digámoslo así, de la batalla política fue la constituyente y la nueva constitución. Entonces, esta es la constitución de la Quinta República. La primera fue la del año 1811, Miranda. La segunda fue erigida por Bolívar aquí en Caracas, en 1813. Cayó esa luego a los pocos meses y Bolívar lanzó la tercera en el Orinoco, en Angostura, hoy Ciudad Bolívar. Esa fue la Gran República, la Gran Colombia. Vivió hasta que vivió Bolívar. Bolívar murió y murió la Gran Colombia. Y entonces comenzó la Cuarta República. Nació con las cenizas de Bolívar, o sobre las cenizas de Bolívar, es decir, una república oligárquica, una república que traicionó los postulados revolucionarios bolivarianos, una república secuestrada, una república de élites. Esa república se mantuvo todo el siglo XIX y casi todo el siglo XX, o todo el siglo XX más bien. Luego, con esta constitución, hicimos como digamos que fue como la gestación, la concreción del proyecto de la Quinta República. Luego vinieron los años 2000, comenzó a aplicarse la Constitución, 2001, 2002, pero entonces, claro, la transición es, decía Gramsci, lo que está muriendo no termina de morir y al mismo tiempo lo que están haciendo no termina de nacer. Bueno, nos han amenazado, nos lanzaron golpes de Estado, sabotaje, desestabilización política, económica, conspiraciones internacionales, intentos de magnicidio, para tratar de detener el nacimiento, ya no de la Constitución, que está nacida y viva, y ya va a cumplir 5 años, sino de la República, es decir, el nuevo Estado, las nuevas instituciones que aquí están contempladas. Ahora, cuando yo he dicho hoy que con ese evento de ayer, un evento lleno de amor, de pasión, que no tiene precedentes en la historia política de Venezuela, es porque ayer esa manifestación popular nos ha permitido, en mi criterio, es producto de un análisis de todos estos años, traspasar la barrera de no retorno. Es decir, a partir del gran triunfo popular, democrático y bolivariano de ayer, la Cuarta República no tiene posibilidad de retorno, está muerta. Claro que quedan restos por allí, habrá que enterrarlos hasta el último vestigio de esa Cuarta República. Y la Quinta República podemos decir que no tiene posibilidad de morir. Ha nacido y ya existe. Pero en todo caso, esta es una idea
producto de esa visión retrospectiva y prospectiva del proceso histórico venezolano. Es decir, es una fuerza la que se ha puesto en evidencia tan grande, es una pasión tan grande, que yo estoy completamente seguro que esa Cuarta República murió ayer para siempre. Bien. Bueno, muy bien. Al estilo francés. Sí. No, es muy importante, bueno, desde ya decir que podríamos decir, como dijo Julio César, se cruzó el Rubicón, ¿no? Ya no hay vuelta atrás. Esa línea que separa la Cuarta República, es decir, el pasado venezolano con la Revolución Bolivariana. El 2004 pasa algo muy importante, cuando él rehace la Constitución, incluye un artículo que en mi opinión es excelente, y es que cualquier gobierno, cualquier presidente, en la mitad de su mandato puede ser revocado. Es decir, se llama un referéndum, la gente va y si quiere lo vota que siga y si quiere lo vota que se vaya. No hace falta que termine todos los años de mandato. Esto es algo realmente bien democrático. Por supuesto que para pedir un referéndum revocatorio tiene que haber una cantidad de firmas. La oposición juntó esa cantidad de firmas, se llamó al referéndum revocatorio y ganó que Chávez siguiera por el 70%. O sea que fue realmente... Un antes y un después. Y sí, por eso él dice, con el 70% de respaldo del pueblo, ya no hay vuelta atrás en esta nueva etapa, ¿no? Hablaba del amor y de la pasión que había representado esa manifestación en particular, por lo cual ahí él entendió que no había retorno, ¿no? Claro, fue, como él dice, el año 99, el cambio constitucional, después vinieron los golpes, lo que yo comentaba antes, el bloqueo de alimentos y de petróleo, y este que fue la última... digamos, la última embestida de la oposición para sacarlo del poder, y ya con un 70% que dijo que no, que se quería que se quedara, prácticamente la oposición se había quedado sin herramientas para destituirlo, ya sea por parte de golpe o de manera constitucional. Eso es lo que él dice, pero bueno, no sé, me parece que tal vez podemos ver la segunda parte. Así es, vamos a ver la segunda parte, sí señora. Yo tal vez diría que una de las formas de morir de esa Cuarta República fue exactamente el hecho de ayer de utilizar la Constitución en cuanto al referéndum, porque sería interesante que explique un poco de dónde surge la idea de referéndum, porque tal vez algunos pueden pensar que se llegó al referéndum por fuerza de la oposición y se olvidan que en realidad el referéndum es uno de los logros de la nueva Constitución del 99. Algunos otros incluso han llegado a pensar que el referéndum fue producto de la presión internacional o de un acuerdo internacional. Realmente no es así, tú lo has dicho. Producto de una visión de un modelo democrático nuevo, que es el que están haciendo, ha nacido participativo, protagónico, no esa democracia de élites del pasado, de cúpulas, una democracia sin pueblo, lo que teníamos aquí. La mayoría no quería saber nada de la democracia ni del sistema político. Producto de ello, nosotros propusimos a la constituyente del 99 el establecimiento en el nuevo modelo de un sistema referendario. Y aquí en Venezuela entonces existe el referéndum revocatorio de mandato para todos los cargos elegidos por voluntad popular, el referéndum abrogatorio, el referéndum consultivo. Es decir, un conjunto de figuras para darle participación efectiva. Es poder del pueblo. Es que al pueblo no se le puede expropiar el poder. El poder y la soberanía deben residir en el pueblo y no en los representantes del pueblo. Bueno, así que la constituyente aprobó la propuesta, le hizo algunos cambios, algunos ajustes, e incluso la perfeccionó y fue aprobada por el pueblo en el referéndum de aquel año, y está en la Constitución, pues, el sistema referendario. Y ahora se ha activado. El de ayer es el primer referéndum que se hace en el marco de lo que ordena esta Constitución. Un referéndum que además no existe en ningún país de este planeta, un referéndum revocatorio del mandato de un presidente una vez cumplida la mitad de su periodo. Desde ese punto de vista, tú agregas una reflexión muy importante. Es decir, la Cuarta República y quienes han tratado de reinstaurarla se vinieron a subordinar al fin, después de 5 años, a esta Constitución. Eso tiene no solo una simbología, sino un significado bastante importante.
para reforzar la tesis de que ha muerto la Cuarta República y que Venezuela cambió para siempre. Lo cual también nos hace pensar el tema de la revolución, ¿no? O sea, siempre se habla como que la revolución o un proceso revolucionario es un proceso que se impone por la violencia o la fuerza. En cambio, lo que sucede en el caso de Venezuela es que desde el año 1998, cuando usted es elegido, pareciera que lo que se profundiza es la democracia. ¿Es así o es una visión nuestra desde otras partes del continente? No, yo sí creo que lo que está en marcha aquí es un proceso revolucionario que o cuya vía de activación ha sido la vía pacífica y democrática, aun cuando no totalmente, porque esto tiene su historia. Yo anduve con un fusil en las manos, yo anduve en una rebelión militar y en prisión, así que tienes en su génesis, hay una carga también, ¿no?, de violencia revolucionaria, pero sin embargo luego va decantando el proceso, vamos echando a un lado la vía de la violencia y bueno, nos venimos por la vía de las elecciones presidenciales, pero con un proyecto, la constituyente, la transformación del Estado, de la República. Y la transformación no solo del Estado y la República, sino la transformación integral de una situación. En lo político, la democracia participativa, protagónica. En lo social, una verdadera revolución social para devolverle al pueblo lo que al pueblo le quitaron, para garantizarle a todos los venezolanos, bueno, sus derechos fundamentales, la educación, la salud, para cancelar una deuda social acumulada de 100 años de soledades, como diría García Márquez. En lo económico, transformar el modelo capitalista en un modelo postcapitalista, un modelo humanista, productivo, diversificado, que genere una situación de igualdad, que genere una situación, por tanto... La pregunta es, ¿qué asociación se puede hacer entre esto que acabamos de escuchar, esta entrevista que ha realizado la periodista Ana Escalón, a esta situación que está viviendo Venezuela hoy en día? ¿No es cierto, Telma? Sí, a partir de esta Constitución es que él explica cómo se le abrió la participación al pueblo. Una era el caso del referéndum revocatorio, que explicó muy bien Chávez en este reportaje, explica la posibilidad de que la gente, juntando una cantidad determinada de firmas, pueda revocar el mandato del presidente antes de que concluya su gestión. Y otra, la que él llama, otra forma, por ejemplo, es si el pueblo quiere una ley y los legisladores no la sancionan, tampoco el Ejecutivo, entonces puede haber una cantidad de firmas determinada y entonces con esa cantidad de firmas determinadas se le obliga al Legislativo a discutir una ley. O sea que es un tipo de democracia casi diríamos directa, o lo que él llama la democracia participativa. El régimen venezolano tiene esa característica, es una democracia indirecta y una democracia directa, una democracia representativa y una participativa. Terminó siendo un boomerang para la oposición porque Chávez ganó por el 70%, una cifra aún mayor de la que había ganado hasta ese momento. Con lo cual la oposición no volvió a intentar aplicar esta reforma ratificatoria. Lo que se puede ver con hoy es que eso, ¿no?, que cuando al pueblo se le amplían los derechos y cuando se lo hace crecer como sujeto político, una vez que se obtuvieron esos derechos, es muy difícil que se los dejen quitar. Digamos, yo creo que por eso el 70% votó a favor, como diciendo, bueno, hasta acá logramos un montón de cosas, no queremos que vayan para atrás, ¿no? Bueno, hablamos de la relación también con Estados Unidos en el sentido de que Obama envió al reverendo Jesse Jackson, que es una especie de emblema, digamos, un personaje casi muy de película, combativo efectivamente, también. Es un activista por un demócrata por los derechos sociales por un lado, y dijo que entre Venezuela y los Estados Unidos había que tender puentes. Exactamente. Y que, hizo una oración inclusive en el acto de despedida de Chávez.
¿Qué es lo que podemos contarle a la gente a propósito de este enviado en particular? Y bueno, esto, digamos, me parece que fue una señal interesante por parte de Obama, cuando sabemos que las relaciones entre Washington y Caracas son tensas, han sido tensas. Sabemos, de hecho, que hay un sector, lo que se llaman los halcones en Estados Unidos, que han pedido directamente la muerte de Chávez. Hay senadores y diputados que lo ponen como ejemplo prácticamente del diablo. Bueno, también la relación con el expresidente Bush fue muy ríspida. Esto me parece que es verdaderamente un puente por parte de Obama. Él habló de que somos vecinos, dijo Jesse Jackson, estamos en el mismo continente, tenemos un montón de cosas común como el béisbol, como combatir la droga. Ahí dijo la frase, compartimos los recursos naturales. Bueno, en realidad los recursos naturales son venezolanos, claro, y los vende a Estados Unidos. Y dijo, entonces dio un pedido de paz y de unión y de realmente estar en una senda común. Poco tiempo después, el presidente Maduro respondió algo también significativo que siempre lo decía Chávez: por supuesto que quieren la aproximación, por supuesto que quieren la unión, siempre en un pie de igualdad. Bueno, digamos que ninguno de los dos países tiene embajador, ni Estados Unidos tiene embajador venezolano, ni Venezuela tiene embajador norteamericano. Exactamente, fueron impugnados por, bueno, razones así también de chicanas, ¿no? Y fue llamativo también cuando terminó el discurso de Jesse Jackson, porque hasta ese momento la mayoría de la gente que se había mantenido en un silencio vinculado con el duelo empezó a avivar y a decir: Chávez vive, la lucha sigue. De alguna manera también fue una respuesta para Estados Unidos. Muy bien. ¿Hacemos otro corte? Enseguida estamos con ustedes. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero.